Bien, vamos ahora a la región del Biobío con un hecho ocurrido en la ciudad de Coronel. ¿De qué se trata? Jorge Valencia tiene los detalles. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Así es, como tú lo decías, un hecho policial que ocurrió en la comuna de Coronel, en el sector de Los Altos de Playa Blanca. Fue a eso de las 15 horas que un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda y en su interior se encontraron con el dueño de casa, que en ese minuto estaba descansando. Recordemos que ayer, 12 de octubre, era feriado. Fue en ese minuto que se comienza una pelea, comienza una discusión entre ellos y el dueño de casa logra arrebatar una de las armas que portaban estos delincuentes que iban a asaltar y a robar esta vivienda. Fue ahí que el dueño de casa percuta uno de los tiros y logra herir a una persona de 53 años, identificado como Eduardo Coloma Cabrero, con antecedentes por robo en lugar habitado y receptación. Además, este hombre tenía una orden de detención pendiente. Los vecinos y familiares, la mayoría de las personas que viven en ese lugar son familiares y llegaron a auxiliar al dueño de casa y según su relato, uno de los delincuentes también recibió otro tiro. Los delincuentes huyeron en un vehículo con dirección hacia Concepción, lo hicieron por la ruta 160 y en este minuto son buscados intensamente tanto por carabineros como por la PDI. Hasta el lugar concurrió la brigada de homicidios de la PDI y también el servicio médico legal. La brigada de homicidios realizó todas las diligencias y todos los peritajes para poder determinar si este dueño de casa tenía una responsabilidad legal o no en la muerte de esta persona de 53 años que irrumpió en un día feriado en su hogar para intentar robarle. Conversamos con algunos familiares del dueño de casa, quienes nos indicaban que él es una persona tranquila, una persona trabajadora y que estaban disfrutando como familia de este día feriado y que se habían juntado para poder compartir. La familia de este señor estaba en las inmediaciones de su parcela, es un lugar recreacional y justamente esta familia había elegido este lugar semirural de Coronel para poder tener una vida más tranquila, más alejada de estos centros urbanos y no verse expuesta a una situación tan dramática como esta. Nos contaban los familiares que el dueño de casa estaba bastante afectado y también ellos bastante preocupados por este hecho de violencia en el que se vieron envueltos sin saber y sin tener mayor participación. Nos contaban también que hace un tiempo ya este sector estaba bastante peligroso. Conversamos con la brigada de homicidios, en especial con el comisario a cargo del procedimiento, que nos relató lo que ocurrió en el lugar. Se establece que el dueño de casa se encontraba en su dormitorio durmiendo cuando se percata que en esta habían ingresado 3 sujetos, a lo menos uno de ellos con un arma de fuego. A raíz de esta situación se produce un forcejeo entre el dueño de casa y uno de los antisociales, la cual finaliza cuando esta arma de fuego cae al suelo, él la toma y ejecuta unos disparos. En este caso, uno de los antisociales se encuentra muerto en el interior del domicilio. Bien, ahí estaban las palabras del comisario de la PDI, quien nos indicaba cómo ocurrieron los hechos. También coincidente con el relato tanto de los familiares como los testigos que estaban en ese lugar, nos decían que era un día feriado. Ayer fue un día con buen tiempo en la comuna de Coronel, estaba todo tranquilo, todo en calma. Sin embargo, estos sujetos irrumpieron por un cerro cercano, entraron por una ventana a esta casa y lo hicieron con el fin de asaltar a esta familia, de amedrentarla y robarle sus pertenencias. Fue ahí entonces que el dueño de casa, en una pelea, en un forcejeo, logra arrebatar una de las armas que llevaban estos delincuentes, la percuta y hiere a esta persona en la cabeza y le quita la vida. Hablamos con el fiscal del caso, quien nos indicaba que, de acuerdo a todas las indagatorias y a todos los elementos de juicio que había logrado reunir, esta persona habría actuado en legítima defensa privilegiada. Se había configurado esta figura, por lo cual no fue necesario formalizar cargos en su contra y tampoco hacer un control de detención. Lo que sí, el dueño de casa fue llevado a un centro asistencial donde se verificó su estado de salud
también su estado psicológico al verse expuesto a esta situación tan violenta, un grupo de delincuentes que irrumpe violentamente en su hogar y que lo amenaza. De hecho, el comisario de la PDI nos decía de que uno de los delincuentes también había golpeado la cabeza de este dueño de casa con un arma. Hablamos con el fiscal del caso y él nos señalaba un poco también las circunstancias en las que este violento crimen se registró en la comuna de Coronel. Y él estaba solo en su casa, él estaba solo en su casa y fue despertado por estos sujetos quienes actuaron de manera bastante violenta. No obstante lo anterior, él logró defenderse de este asalto. ¿En este momento está en libertad? Se encuentra en este momento ya en libertad. Sí. ¿Y esto atendido a qué, fiscal? Atendido a que a juicio de por lo menos las pericias y lo que se le pudo observar en el sitio del suceso y también de la declaración del dueño de casa, se habría actuado en legítima defensa. Bien, ahí estaban las palabras del fiscal del caso, quien decía que el dueño de esta vivienda había actuado en defensa propia, lo había hecho también, según sus palabras, que pudimos conversar con él, lo había hecho en inferioridad numérica, a mano descubierta y en la pelea, ¿no es cierto? Él logra arrebatar esta arma y logra percutarla, hiriendo de muerte a esta persona de 53 años y también hiriendo a otro delincuente que en este minuto es buscado intensamente por la Policía de Investigaciones y también por Carabineros. Y esta banda estaría identificada y, según alguna información policial que hemos recabado, estaría pronta su detención. Eso es más o menos lo que ocurrió y, como les digo, la familia estaba consternada por verse enfrentados en un fin de semana tranquilo, un fin de semana feriado, con buen tiempo acá en la región del Biobío, a esta situación tan extrema a la que este dueño de casa, al verse enfrentado, tuvo que disparar defendiendo a su familia, hiriendo de muerte en la cabeza a esta persona de 53 años. Bien, Jorge, muchas gracias por esa información desde Coronel. Que estés bien, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia.